Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo. Para un encuentro histórico, le llamaría así, yo más que un programa histórico, una entrevista histórica, con Cristian Zurita, quien ha tomado el reto de continuar y adelantar el legado de Fernando Villavicencio. ¿Qué implica eso? Por parte de él, por parte de la investigación, por parte de sus asambleístas, por parte de sus partidarios, por parte de ustedes. Es un tema muy complejo, pero inevitable de discutir y analizar ahora, cuando no tiene 2 semanas de enterrado el líder de esta iniciativa, y a pesar de eso, hay algunas distorsiones, algunos olvidos y algunas desviaciones. En los próximos 60 minutos hablaremos con Cristian Zurita, candidato a la presidencia de la República, ex candidato ya, junto con Andrea González Daer. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. A nuestro invitado esta noche es muy complejo movilizarse. Tiene que tomar una serie de precauciones inéditas en este país, que ojalá sean únicas y últimas, pero entiende la necesidad de una conversación así, cara a cara, frente a frente, como la que nos dio Fernando Villavicencio en este programa, en 3 ocasiones, mucho más en este momento. Voy a empezar reproduciendo una explosión que hubo hoy en Quito, en la calle Robles y Amazonas, cuyo origen no está claro todavía. Van a escuchar las expresiones del ciudadano que se asombra y está grabando y dice que colocaron un carro, una bomba frente a su casa en esta zona. Después dice que es un coche bomba. ¿Podemos ponerlo? ¿Ya? Van a disculpar ustedes lo que se oye. Es lógico el asombro, la indignación, las expresiones de rechazo y de pánico. La descripción que hace preliminarmente el ciudadano es la que le acaban de escuchar, un carro bomba, porque estalló algo en el carro. Ahora, hay versiones recientes que dicen que se trata de un vehículo con un tanque de gas atrás. No sabemos si lo cargaba para llevarlo a su casa o si era un taxi conducido a base de gas. Hasta el final del programa esperamos tenerlos una versión sobre este tema. Los pueden seguir en Facebook y YouTube por Ver a su manera. Estamos en vivo por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 en la misma cablera si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, que corresponde a Manavisión, canal 9. Solo en Manaví señal abierta. En todas las demás cableras, incluidas las que mencioné, estamos a través de RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio es Radio Centro 101.3 FM. Cristian estuvo conversando recién con sus panelistas hace pocos días. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. Y en Riobamba, la tierra de Fernando Villavicencio. Él es de la UCI, ¿verdad? A la UCI. De la UCI. 89.3 FM. La bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Comencemos, María Clara Triviño Martínez. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Iniciamos nuestro programa precisamente revisando lo que nuestro invitado central de esta noche, Cristian Zurita, dijo cuando aceptó reemplazar la candidatura del fallecido Fernando Villavicencio luego de su asesinato y también continuar con su legado.
Plan de Fernando, nuestro plan de gobierno, sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir. Con él, junto con él pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia para que proteja el Ecuador. Cristian Zurita nació el 4 de abril de 1970, es periodista y ahora lo identifican como político ecuatoriano, una larga trayectoria en el periodismo investigativo. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Cristian. ¿Qué pasos ha dado ya y va a dar para cumplir esa misión? Bueno, ha sido a diario, han sido decisiones constantes desde el fatídico 9 de agosto y pues después de que se decantó mi candidatura y pues se dieron los resultados y obtuvimos un importante número de asambleístas, 31, se van a quedar 30 en el bloque, ha sido una serie de decisiones que todavía me siguen apalancando en las condiciones para enfrentar el futuro. O sea, todavía no hay. ¿Con tu familia? ¿Dijiste voy a aceptar esto que significa un riesgo mortal? No lo tomé simplemente. Qué franqueza, es una ¿no? decisión que tenía que tomarla directamente. Pues, mira, si es que consultaba, pues me iban a decir que no. ¿Y ahora? Pues igual hubiera aceptado. Tenía que hacerlo. No había otra alternativa. El momento ¿comprendieron aunque discreparon? No, se asustaron. Desde ese momento la familia se dispersó, está dividida en muchos puntos, sobre todo por temas de seguridad. Hay que no solo la tuya directamente, la familia en general. La familia en sí, ha tenido mucho cuidado y ha sido muy respetuosa de todos estos eventos y entiende que se trata de momentos extremos que vive el país. ¿Y por qué nunca dudaste, Cristian? Porque nunca lo he hecho. Sí, eso es lo que de alguna manera nos juntaba y con Fernando hacíamos tan buen equipo. La diferencia es que Fernando era un temerario y yo solo no tengo miedo, pero para cumplir un legado sí hay que mantenerse vivo. Hay mucha responsabilidad de por medio que debo asumir y se ha caminado día a día y espero que así sea. ¿Qué es lo principal de ese legado? Yo sé que tiene múltiples variables y apunta a múltiples causas, pero ¿cómo definirías tú que has tomado su relevo esto? No es fácil. En primer lugar, Villavicencio se convirtió en la voz más importante de denuncia y de entrega de información delicada en el país y de análisis. Eso se ha perdido. ¿Cómo se retoma eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a retomar? Pues hay que continuar. Solo un equipo puede suplir lo que hacía una persona como él. Tenía un equipo importante, era muy pequeño, pero que hacía un trabajo formidable. Tres personas más Fernando, nada más. Ese era su equipo y con eso se batió y con eso sacó adelante los 54. ¿Ese equipo planea seguir? Debería seguir, sí, se encuentra en estos momentos muy lastimado por las circunstancias, pero ese equipo tiene que ser parte de este proceso, además que conoce y entiende todos los documentos e informes que quedaron a medias luego de la emisión de la muerte cruzada del presidente de la República. Así que ahí hay un camino bastante importante que en la parte continuar. Investigativa lo entiendo. ¿Y en la parte política, Cristian? A ver, ahí hay que tomar decisiones que involucran básicamente al bloque y acuerdos que tienen que existir con el resto del legislativo para formar la comisión multipartidista que investigue desde lo político la muerte de Fernando. ¿Hay que tomar decisiones o hay que seguir sus directrices? Hay que seguir sus directrices, pero también hay que tomar decisiones. Pero basadas en las directrices. 30 votos no alcanzan para formar una comisión, necesitamos 70, necesitamos acuerdos. Eso es clarísimo, así que pensar y decir que no, obviamente no se ajusta a la realidad. Tenemos que encontrar acuerdos. Qué bueno oírte decir eso. Desgraciadamente es así. Ahora, los acuerdos tienen una sola condición, que todos coincidan en formar esa comisión investigativa que llegue a la verdad. Aparentemente todos los sujetos políticos que van a estar presentes en la Asamblea tienen la decisión de formar una comisión multipartidista que investigue la muerte de Fernando. ¿Eso incluye al correísmo? Parece que sí. Lo cual está muy bien también. Deberían aceptarlo y de hecho creo que les jugaría políticamente muy mal el hecho de que no lo hagan. Y después de ver cómo se han portado y las acciones que han tomado el momento en que fue asesinado y la impugnación de mi candidatura, evidencia en qué lado están, ¿no? ¿Te han dado una señal inequívoca de que están de acuerdo con la integración?
de esa comisión? No, bajo ninguna circunstancia. Esto es un tema que, por terceros he tenido la oportunidad de conocer, pero no tengo ninguna certeza en ese Cristian, camino. ¿eso significa que no te merece confianza la iniciativa del gobierno, aunque ha invitado para eso el FBI? Bueno, tenía que hacerlo. El FBI está trabajando conjuntamente con la policía en este momento, ya lleva 3 semanas, se encuentran en investigaciones netamente técnicas, y pues se va a quedar un tiempo más, espero que sea lo suficiente para que pues ayude a determinar y generar una metodología en su investigación junto con la policía. ¿No te parece que la decisión del presidente Lasso significa claramente, como aquí hay una falla de seguridad en general del Estado, que incluye a la policía, que incluye a las Fuerzas Armadas, unos más y otros menos, es una señal, de desconfianza en esas dos entidades, o de relevarles de la responsabilidad de ser juez y parte en esto? Existe un reconocimiento tácito, tanto del gobierno, y creo que existe un reconocimiento tácito de la policía, ¿sí? ¿En qué se evidencia? Pues en la urgencia de establecer medidas de seguridad luego de los hechos, ¿sí? Y obviamente también existe una condición de desconfianza, ¿sí?, al enviar a las Fuerzas Armadas para que se encarguen de la seguridad de los 2 candidatos que disputan la segunda vuelta. Hablé de esto con el general Carrillo el lunes, por si acaso viste ese trance de la entrevista. Así es. Ya. Comparto una de las objeciones e inquietudes que le hacía, aunque tú no eras exactamente del equipo interno en ese tipo de movilizaciones. Para que la gente entienda, aunque aquí estuvo a los pocos días de asesinado Fernando Gabriela Panchana y dijo una cosa que fue suficientemente reveladora: Fernando era ingobernable, en el sentido de que se lo advirtieron muchas veces. Yo se lo mencionó 2 o 3 veces en la última entrevista, y él desoyó esas advertencias. ¿No se sienten ustedes corresponsables de eso, de no haberlo frenado, de no haberlo limitado? Pasaba mucho por su decisión. Fernando era un hombre que en todo su aspecto y en todo lo que significó el círculo de campaña, tanto el más lejano como el inmediato, imponía su impronta. Y eso era muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar. Sí, esta es mi línea y la siguen. Claro, entonces hubo una serie de críticas y protestas con respecto al manejo de su cápsula de seguridad, que es por donde efectivamente pasan esta gran cantidad de negligencias, y pues él, de alguna manera, Fernando era un hombre muy grato. Se sentía mucha gratitud por todos aquellos que le mostraban pues algún acto noble y solidario, pues, y se ganaban su corazón, y eso pasó con su círculo de seguridad. No sé por qué le tenía una enorme confianza, a pesar de que todos le dijimos, mira, no es del grupo más adecuado. Ahora, hay un problema, porque se trataba de una seguridad intermitente. Salía de Quito y encontrabas efectivamente un sistema poderoso de seguridad a su alrededor, que encontrabas 3 anillos, y pues empoderado por un grupo del Grupo de Intervención y Rescate, que colaboraba con su grupo más íntimo, ¿sí? Pero en Quito estas condiciones en ciertos momentos se relajaban totalmente, y parecería que efectivamente pues no pasaba nada. El relajamiento de ese día fue casual. El relajamiento era constante, Carlos. El de ese día fue casual. Yo diría que existieron una serie de problemas, no solo ese día, pero ese día es fundamental. Es fundamental porque la cápsula de seguridad no tomó las decisiones que debía hacer. Y los asesinos sabían de la guardia baja ese día. Estaban clarísimos que algo iba a suceder, porque mira, sale con cierta rapidez, intenta subirse al vehículo, y pues no hubo la suficiente madurez por parte del capitán Cristian Ceballos en decir, esperemos que el auto blindado está a 25 metros, 30 metros por el tráfico, si no era más. No era más de 40 metros de distancia que el vehículo se encontraba allí. Sin embargo, el capitán Ceballos tomó la decisión de hacerlo subir a ese vehículo. Ahora, si no era allí, lo mataban en otra parte. Es posible que si no era ese rato, era más adelante. Pero por las formas y las cantidad de involucrados que hemos visto, ¿no es cierto?, es posible que allí se hubiese decantado de peor forma. De hecho, hay 3 balas que pasan el vehículo, una llega a Fernando, otra llega a una adherente
persona que estaba muy activa en la campaña y pues de milagro sobrevivió. A la chica Molina que le dio en el ojo, ¿no? ¿O a otra adicional? Sí, la señora Gloria López sufrió adicional. Sí. ¿Por qué es esto importante? Porque esto lo sacaba él de la instancia de la campaña que pudo haberlo catapultado a la segunda vuelta. Las mediciones varían, pero la mayoría coinciden en que Fernando iba tercero, segundo, tenía 10-12%. Sedatos fue la que se atrevió a decir que iba segundo exactamente. Vamos a ese instante del debate por un momento, María Clara. Precisamente lo que menciona nuestro director Carlos Vera lo haremos recordando en el siguiente video, el momento preciso en que Andrea González Nader y Cristian Zurita llegan a las instalaciones del debate y son impedidos de ingresar. He aquí sus palabras. No nos dejen presentar una condolencia como lo merece. Un candidato presidencial asesinado en menos de una semana de las votaciones nos parece realmente indolente. ¿Qué ha argumentado el CNE para no permitir el ingreso? Primero que todo había que establecer la inscripción formal como es lo que se había acordado la tarde de hoy y pues solicitamos al Consejo Nacional Electoral que se nos informe la condición para poder ingresar al cubículo y estar presentes como oyentes dentro del debate, haciendo respetar la silla vacía de Fernando Villavicencio como a un candidato a la presidencia de la República. Esperamos que dentro del debate se respete la silla vacía de Fernando Villavicencio y esperamos que ninguno de los candidatos ni sus estrategas intenten utilizar la imagen de Fernando Villavicencio a su nombre. Esa es la razón por la cual estamos aquí presentes, para darles a conocer que sin Fernando Villavicencio no hay debate. Luego de inscribir nuestra candidatura tenemos que ser enfáticos. Sin Fernando Villavicencio no hay debate. Y estamos esperando a la organización política que se atreva a impugnar nuestra candidatura, para saber de qué lado están. Si están en el lado de las mafias o están en el lado de los buenos. Habían pasado apenas 4 días del asesinato de Fernando Villavicencio, ya sabemos quién impugnó, ya sabemos el argumento de Diana Tamaín para no dejarlos entrar, ya sabemos el problema que hubo en poder admitir que el relevo se diese de inmediato, que antes hubo una circunstancia parecida y no aplicaron el mismo procedimiento. ¿Por qué cito esto, Cristian? Para extrapolar la actitud de ese CNE de entonces, ahora. ¿Hay la posibilidad de parar todavía la repetición de las elecciones en el exterior que hoy ratificaron, de paso de manera presencial, a cuenta de que falló el voto telemático, no en el procesamiento de datos o en el escrutinio, sino en la apertura para los contactos, con la dificultad que significa papeletas, imprimirlas, enviarlas, distribuirlas, consulados, sitios, acudir a los lugares de votación, abrir juntas, alquilar dependencias en donde esto se vaya a hacer? En los años anteriores el voto en el exterior ha sido sobre todo manejado por el correísmo. Eso significa que el gran ganador, ¿sí?, de estas resoluciones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral es la Revolución Ciudadana. Y por eso es que efectivamente impugnaron para tratar de obtener aquellos escaños que les hace falta y pensar que pueden ser una nueva mayoría o cambiar las condiciones en la Asamblea Nacional. Yo no entiendo por qué el Consejo Nacional Electoral y su directiva pues se someten a un fraude, porque en realidad es un fraude lo que está haciendo el Pleno, porque no hay forma de someter, ¿sí?, o adaptar toscamente o a la fuerza el numeral 3 del artículo 143, porque hablan de elecciones en condiciones normales, tal como haces referencia, Carlos, porque todo fue telemático, ¿sí? O sea, ¿y por qué esta vez no la manejó el correísmo? Es que justamente no tienen 6 de 6, tienen 3 de 6, los otros 3 son de ustedes y se los quieren quitar con esta argucia. Es un abuso a todos aquellos que sí votaron, ¿sí? Y pues también es una vulneración por quienes no lo lograron hacer, pero las elecciones están dadas y no hay formas de echarle abajo. Pero ¿por qué nadie para el abuso? Hay un recurso, debería el TCE inmediatamente dar trámite a esa apelación que se está haciendo. No sé el tiempo que vaya a tomar en emitir un dictamen, pero hasta entonces el CNE no puede decir, como dijo esta noche, son en la segunda vuelta, el 15 de octubre. Es un fraude. Yo creo que el CNE ha cometido
un fraude en contra de la democracia, en contra de la legalidad. Cristian, aparte de decirlo, ¿lo van a permitir? ¿No tienen ustedes votantes que movilizar? Por supuesto. De hecho, hemos presentado una serie de impugnaciones, tanto en el objetivo como en el subjetivo. Están los abogados trabajando en eso y obviamente habrá que presentar en el futuro una demanda penal, porque da todas las características para ello. ¿Y de qué sirve la demanda penal si para entonces ya estará la elección? ¿Por qué no movilizan a sus votantes pacíficamente? Son hechos consumados y esperamos que eso podamos hacerlo rápido. Lo que pasa es que, mira, hemos estado abocados a tantas decisiones inmediatas y con toda la cancha inclinada que pues es prácticamente un paso a paso y una decisión por decisión cada día, ¿sí? No ha sido sencillo y entendemos que pues buena parte del bloque se sienta vulnerado y pues en esto hemos tenido que esperar. ¿Qué hacen los 30 asambleístas electos? Están ¿Por qué te encargan todo a ti? Presas. No, estamos en un proceso de construcción, Carlos, o sea, ahí ya están electos ellos. Por supuesto que están electos y habrán directrices justamente para que empiecen a trabajar, o sea, ¿pero tienen un liderazgo territorial. ¿Y? Que vengan a Quito todos, y si tú en el CNE. Hay un llamado, hay justamente un pedido de movilización que efectivamente tiene que realizarse para enfrentar este tipo de actos, pero sobre todo pasa por el tema legal. Hay que ver efectivamente cómo se manejan las impugnaciones. ¿Sabes qué? Los del CNE son consejeros, no son emperadores. Okay, yo aquí me di, no voy a decir el lujo, cumplí el deber de pasar el comercial de ustedes un día lunes, el lunes siguiente al debate, que se los impidieron pasar y pretendieron sancionarme. Les dije, vamos a ver, estoy esperando el juicio. Le iban a pasar al director de fiscalización un informe para sancionarme. Teleamazonas felizmente pasó 3 veces el spot de ustedes, el martes, y 2 veces el miércoles. O sea, un sujeto, un canal, se permitió desafiar al CNE. Y ustedes, que son la segunda fuerza política de la Asamblea, la tercera fuerza política del país, dicen que van a esperar los procedimientos. Bueno, es un proceso de activación política que lleva su tiempo. No hemos aún tenido las condiciones, pues, de estructurarnos y estamos apenas en ese proceso. No quiero echarte más peso del que tienes, Cristian. Yo sé o presiento todo lo que tienes, pero tú no eres el único. ¿Y el resto de la organización? Hay caminos, Carlos. ¿Y Patricio Carrillo? Sí. Bueno, Patricio además se encuentra en otros problemas además que tiene que asumir. Mira, la organización... es el más urgente de todos. Por supuesto que es grave, sí, pero ante las condiciones y la fuerza que ha actuado, sí, esta pseudo institucionalidad que tiene el país, pues estamos abocados a enfrentarla pues de diversas condiciones. Y una de las directrices obviamente es la actividad. Te doy un ejemplo. La acción política callejera. ¿Has visto lo que ha ocurrido con el Consejo de la Judicatura después de tanto va el agua al cántaro que se rompe? Hemos visto todos los hechos que están sucediendo. ¿Y viste cómo está sitiado el Consejo de la Judicatura? Dando sus pataleos de abogado después de lo que tanto hemos y ha sido nada más uno más persistido en denunciar las barbaridades que hace. ¿Se lo vamos a permitir al CNE? Es parte de todos los procesos de inmovilidad que existen en la sociedad ecuatoriana, porque debemos reconocer que no solo los movimientos y los sujetos políticos se encuentran fraccionados, sino también el propio tejido social en sí, que parte desde la construcción de los partidos. O sea, hay muchas cosas. Mira, no es un momento fácil para nadie. El CNE se está aprovechando de eso. Así es. Se está aprovechando de eso. Un elemento más, María Clara. Veremos que en la última comparecencia de Andrea González Nader, la ex candidata a la vicepresidencia como binomio de Cristian Zurita, aquí en nuestro programa Ver a su manera, habló, entre otras cosas, sobre la gestión política que ellos realizaban y que el CNE estaba obstaculizando. Veamos en qué términos lo hizo. Y hablemos de nuestra participación en el debate, Carlos. No nos dejaron entrar a mí y a Cristian cuando éramos las personas que íbamos a acompañar a Fernando al debate junto con su jefe de seguridad. Así es. E incluso mi participación en el debate, que era lo que se pretendía hacer cuando yo subo como candidata a la presidencia según el Movimiento Construye, era parte de esa gestión política que nos permitan continuar. 2 de los candidatos le pidieron formalmente al CNE que atrase el debate, a lo cual obviamente la respuesta del CNE fue no. Y tampoco nos dejó participar como oyentes. ¿Usted estaba dispuesta a ir si se lo permitían? Sí, y me los hubiera comido vivos, porque tengo clarito todo lo que pensaba Fernando y yo también sé debatir. ¿Por qué citamos ahorita a Andrea? Porque yo pienso que debes compartir la tarea con ella. Activen a Andrea, no solo activen a los asambleístas.
hicieron un tándem fabuloso ustedes en el poco tiempo que les tocó tomar el reto. ¿Por qué no ponen a ella a liderar esa parte? Ha sido pues una gran fórmula, ¿sí? Un broche increíble, pero en verdad sí nos hemos tomado el tiempo para analizar no solo y otros temas. Efectivamente existe ahí una condición, tal vez estamos una condición de ralentizados por los hechos. Mira, es que todavía hay condiciones de construir un proceso de liderazgo que quedó destruido, ¿sí? con la Yo sé lo que te estoy pidiendo. Fernando, yo sí. sé que te estoy pidiendo Sí, algo. Entonces, hay una serie de inusual, preguntas, hay una serie de condiciones que pues se van superponiendo, y tal vez lo importante y urgente en ciertas circunstancias queda relegado. Ahora, ¿qué se va a hacer? O sea, tú me estás diciendo, ¿por qué no actúan con fuerza si efectivamente tienen el segundo bloque más fuerte? Es la tercera fuerza política del país, el segundo fue el que más fuerte. Y pues efectivamente nos está señalando que no actuamos con la rapidez e inmediatez que el tema requiere, porque efectivamente... Con el poder que ustedes tienen, ustedes son un poder, ejérzanlo, y solo han ganado con votos. Así es, lo hemos hecho con votos y sobre todo con la fuerza y la imagen de Fernando Villavicencio, ¿sí? Ahora, ¿qué quisiera él, Cristian? Tú que tanto lo conocías. Bueno, era un hombre... ¿Qué te diría él en este rato si te hablara? ¿O qué te dice cuando te habla? Bueno, él diría, pues, ¿qué están esperando? Tienen que actuar. Ok, Ya. Gracias. Se nota que lo conocía bien. No solo fue su compañero periodístico, sino su compañero de camino en muchos sentidos. Y de paso, celebro y felicito que hayas aceptado ese reto. No solo eres el único que lo podía hacer, es el mejor que lo puede hacer, Cristian. Aunque tu papel nunca ha sido ese, el destino y tu decisión te puso en ese camino. Y te voy a decir una cosa maravillosa que yo no cumplí. De aquí no tengo regreso. Se acabó el periodismo investigativo de 30 años. Estoy en la política y no vuelvo al periodismo. Yo transgredí esa línea 2 veces y he tenido mucha suerte de verme aquí, a mí entrevistándote a ti, después de haber estado en un gobierno, después de estado en una campaña, después de haber hecho política y una revocatoria. Tu destino es el que has tomado. Y lo celebro y lo admiro. María Clara. Cuando regresemos se une a nosotros como panelista vía Zoom Juan Carlos Calderón, director de Plan B. El desafío de Cristian Zurita no pasa por inmolarse también para honrar el legado de Fernando Villavicencio, sino por mostrar el camino que deberán andar sus partidarios. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. 22:30 acabo de consultar con el general Salinas los primeros datos sobre la explosión en Las Robles y Amazonas en Quito. Había 2 bombonas de gas en ese vehículo. No fueron las bombonas de gas las que estallaron, sino la devastación hubiera sido total. Tienen 6 detenidos sospechosos, están indagando lo que registran las cámaras en esa zona y la unidad de explosivos está por dar un informe respecto a si eso fue lo que estalló o lo que explotó. Hasta ahora, esos son los datos. En OnePlus, el reprise de este programa es 48 horas después. En las 3 cableras es Canal 14 que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y portada principal. Y en Estados Unidos nos siguen. Tengo una cantidad enorme de preguntas que no voy a alcanzar a formular y de temas que no voy a alcanzar a incluir. No sé si Cristian permanezca mucho tiempo más en el país. Desde luego tendremos una segunda cita si su agenda y su seguridad lo permiten. Macro Digital es la señal que nos lleva en vivo a todos sus suscriptores en Estados Unidos. Muy amable. Volvamos al tema, María Clara Triviño Martínez. Y lo hacemos con el siguiente video en que veremos que en medio de la tragedia producida por la muerte de Fernando Villavicencio se sumaba además la incertidumbre por la división al interior entre gente buena y construye. Revisemos esto en el siguiente reportaje de Belén Mendoza para Oro Mar.
Las contradicciones, así como las disputas, van y vienen en la agrupación Gente Buena tras el crimen de Fernando Villavicencio, y más ahora, luego de los comicios de este 20 de agosto. Y es que se había anunciado en un comunicado una ruptura con el movimiento Construye, que auspiciaba de la mano de Gente Buena a Villavicencio en su camino a Carondelet. Que la alianza entre el movimiento Construye el Listas 25 y el movimiento político Gente Buena GB se encuentra vigente. Esto sucede luego de que la noche del 20 de agosto, en un comunicado, se anunciaba que los acuerdos políticos con Construye se daban por finalizados. Dicho documento lo publicó Erwin Ortega, quien figuraba como vicepresidente de Gente Buena. Además, en dicho comunicado también consta el nombre de Francisco Jacome como presidente de esa agrupación. En medio de todo esto, Construye anunció sus primeras acciones, entre esas, conformar una comisión especial para investigar el asesinato de Villavicencio. Agregaron que de los 31 escaños obtenidos, conformarán la bancada con 28 legisladores, aunque luego actualizaron la lista, agregando a Fernando Jaramillo, electo asambleísta por Imbabura. Recordemos que Construye se mantiene como la segunda fuerza política más grande de la próxima asamblea. Cristian, eso está superado y terminado. Desgraciadamente hubo algunos dirigentes de Gente Buena que se fueron con Sociedad Patriótica y el bloque ha perdido solo un legislador. ¿Cómo vas a hacer tú para mantener la cohesión de los que quedan? Bueno, era por demás importante que la presencia del asambleísta que directamente responde a los intereses de Francisco Jacome no sea parte de este proyecto. De los 31 elegidos quedan 30, está por verse con los temas que ya me has consultado sobre el tema del Consejo Nacional Electoral y la eliminación de la anulación de las elecciones en el exterior. En el peor de los casos serían 28 asambleístas. Existen un principio de consenso entre todos ellos para llevar adelante los principios o los 4 programas legislativos que Fernando Villavicencio consideraba, obviamente pensando en el tema de la comisión multipartidista que investigue su crimen, y desarrollar ciertas líneas particularizadas a cada uno de los intereses que tienen en territorio los asambleístas. Eso es muy importante porque obviamente, mira, va a ser una asamblea tan corta que enseguida hay que pensar en el 2025 y aquí solo funcionará mientras nos equivoquemos menos. ¿Has tenido o vas a tener algún contacto con Daniel Noboa para saber si en esa línea encuentran apertura y coincidencia, más allá del anuncio que hizo él de que coincidía con una comisión que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio, inclusive con participación internacional? Bueno, hubo una respuesta muy rápida, un comunicado por parte del movimiento que representa Daniel Noboa, acogiendo los pedidos que yo públicamente había hecho, pues, y eso creo que abre un camino muy importante para entender qué acuerdos de tipo legislativo pueden haber a futuro. Obviamente habrá que esperar todo este proceso de segunda vuelta y obviamente hay que oponerse al correísmo con todas las fuerzas, porque ese es el gran tema, el gran problema de este país a derrotar, y pues allí podremos, creo que encontrar todos los caminos necesarios que él requiere para gobernar. En función de eso, nosotros para efectivamente legislar. ¿Vas a hacer tú un pronunciamiento personal? ¿Va a ser Construye un pronunciamiento institucional? ¿Van a hacer ustedes una recomendación a dar alguna sugerencia a su electorado de por quién votar? Tiene que ser un proceso de consenso. En la medida no ha habido ningún acercamiento, básicamente solo este encuentro que es muy positivo desde el punto de vista público a través de mis pronunciamientos y su comunicado, pero no ha habido aún ningún tipo de acercamiento. De haberlo, en primera instancia solo pensaríamos que debe existir un acuerdo legislativo. Si hay un acuerdo legislativo, es mucho más fácil entender que ustedes recomienden votar por Daniel Noboa. Si no lo hay, a pesar de eso, ¿recomendarían votar por Daniel Noboa? Nosotros jamás vamos a votar por el correísmo, Carlos. Eso está claro. Jamás. Ya. Más señales claras es imposible. Juan Carlos Calderón, bienvenido, buenas noches. ¿Qué le dirías a tu compañero de ruta durante mucho tiempo, ahora que ha tomado la misma dirección, pero en otro andarivel que es la política? Bienvenido. Gracias. ¿Qué le dirías a Cristian Zurita en este nuevo reto? Que tenga siempre un cable a tierra, y ese cable a tierra somos sus amigotes, sus compañeros, sus colegas, quienes lo queremos mucho y lo respetamos enormemente y lo queremos. O sea,
eso implica que a los amigos se les ve el corazón, y el corazón del Cristian es absolutamente, para nosotros, y hablo siempre en plural, un tesoro que hay que conservar. Cristian es un tipo honesto, es un tipo íntegro, es un tipo valiente. Con él nos enfrentamos a un proceso judicial en el 2011, y creo que él fue el mejor compañero de esa ruta, porque era de las personas que, como siempre, ha sido muy frontal, absolutamente claro y dispuesto a decir la verdad. Eso nada más le diría. Me parece que los avatares de la política, esta zona oscura o gris, lodazal que puede ser la política, y es la política ecuatoriana, puede mancharte y va a mancharte de muchas maneras. Pero yo creo que hay que conservar precisamente esa integridad en todo sentido, esa valentía, esa agilidad, como tú recababas, Carlos, para tomar decisiones que sean justas, precisas en ese momento, con el coraje que necesitan estos tiempos. Eso me parece que podría decir al Cristian. Mil gracias, Juan Carlos Calderón, por esas palabras orientadoras e inspiradoras. ¿Cómo las tomas? Pues con pies en la tierra, y con mucho cariño, y pues con un enorme sentimiento. Yo sé que esto no es sencillo, pero de pronto tengo un enorme capital que ningún otro político en la historia creo que ha tenido, que es saltar a la política con cero manchas, ¿sí? Con nada en contra, ¿sí? Con ninguna disputa en la cual se me puede evidenciar en algo, absolutamente en nada. Y ahí te recuerdo una cosa que dijo Fernando Villavicencio en Telesucesos, o en Radio Sucesos en Quito. Creo que era, no sé si con Milton Pérez o con Juan Carlos Calderón, dijo: si uno quiere limpiar el albañal o la alcantarilla, fue la palabra que usó, es inevitable contaminarse. ¿Te acuerdas? Lo dijo, así es. Y te va a tocar contaminarte. Bueno, Fernando siempre fue un hombre que buscó la política y la peleó por ella, y en ciertas circunstancias pues tuvo que enfrentar eso. Este no es mi caso. Yo he llegado en las condiciones más extrañas y extremas a la política, que aún pues todavía no dejo yo de sorprenderme. No dejo de sorprenderme, sí. Carlos, en verdad esto es pues totalmente golpe, nuevo, y pues apenas he aterrizado en la política y han empezado los ataques. Entonces, yo lo he visto con mucha tranquilidad. Lo he visto con mucha tranquilidad. No, yo he visto muchos ataques porque he vivido. Esta mañana Jan Topic te acusó en La Posta de ser un mercenario que fue a visitarlos a la casa de ellos, que dice que inclusive podría mostrar en la garita la bitácora, a proponerles blindaje mediático, le llamó. Yo le invito que busquen la bitácora a ver si la encuentra. ¿Nunca fuiste? No, sí fui, y te voy a contar cómo. Dos amigos del señor Tomislav Topic, que tienen relaciones conmigo, me llamaron a decirme que el señor Tommy Topic estaba loco por hablar conmigo, que necesitaba hablar conmigo, que debía darme una serie de explicaciones, porque yo en el portal 1000 hojas que constituimos había publicado y había detallado cómo es que emitió esta famosa pues carta de herencia que fue presentado por el abogado Javier Castro en el juicio de divorcio que se tramitaba en el estado de la Florida con su ex esposa Tamara Verduga. Yo hice público en eso, y ahí quedaba en evidencia buena parte de la ruta de los recursos económicos que luego se terminaron de conocer en el caso Odebrecht, y él quería hablar de eso conmigo, y yo no iba a ir solo a esa reunión, y fueron pues dos personas a las cuales él tenía confianza, y esas dos personas de las cuales él tenía confianza. Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, hubiese aceptado una reunión a solas con él, ¿sí? Peor en su casa. Fui a su casa porque él pidió a gritos que vaya. ¿De estos 5 o 6 años será atrás? Eso debe ser 6 años y un poco más. Es decir, el gobierno de Lenin Moreno recién me parece que estaba por
por instalarse. Es decir, estamos hablando antes del 2017. Jan ha dicho, o sea, yo he sido muy duro con Jan Topic, extremadamente duro con Jan Topic, pero Jan decía que efectivamente eso sucedió hace 3 años. Él no sabe por qué ni siquiera estaba en el país. ¿Es la única vez que fuiste? Es la única vez. Gracias por la aclaración. ¿Hay algo más respecto a la líder de Construye? Y hay testigos. Hay 2 testigos que si yo, efectivamente, esto quiere subir el nivel de este tema, el tono, pues yo puedo llamar efectivamente a esas 2 personas para que cuenten qué conversé con él. ¿Hablaste con los testigos hoy? ¿Les consultaste? No he hablado con ellos, pero ellos recuerdan con claridad porque fueron ellos los que me persuadieron a que vaya a hablar. ¿Siguen siendo tus amigos? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que describe Jan Topic como un blindaje mediático? No sé a qué se refiere como un blindaje mediático, pero eso hay que preguntarle a él y al medio en el que dio esas declaraciones. Que fue la posta esta mañana. Así es, tal vez ellos conozcan mejor de qué significa un blindaje mediático que yo. Ok, sigamos con lo de María Paula Romo, María Clara. En efecto, por su parte, María Paula Romo, la ex ministra de Gobierno, habla sobre la fragmentación de la nueva Asamblea y la necesidad de llegar a consensos para tener gobernabilidad en el próximo periodo. Es una entrevista para Radio Centro. Yo no veo una asamblea idéntica a la anterior. Dudo mucho que algunas organizaciones políticas que fueron con una gran bancada en el periodo anterior vayan a repetirla. La fragmentación que hay en el país es una fragmentación que tiene un espejo en la política. Así que veo una asamblea muy fragmentada, pero espero también que la gran lección para el próximo gobierno es que construir unos acuerdos, unas alianzas, unas coaliciones de gobierno, eso va a ser indispensable para quien quiera que llegue. Será un gran desafío el de construir acuerdos y por eso creo yo que también debemos ser muy cuidadosos en el periodo posterior a la campaña, porque las condiciones de unidad también se dan mucho, o los impedimentos para esa unidad también se dan mucho por la soltura de huesos en algunas declaraciones, porque muchas veces no hay la madurez suficiente para separar las afinidades personales de las coincidencias políticas. Cristian, ¿tú vas a estar en el país para dirigir o orientar esos acuerdos o vas a delegar esto en Patricio Carrillo, por ejemplo? Hay cosas que hay que asumirlas directamente. O sea, mira, la gente votó por Fernando Villavicencio, pero bien o mal, yo recibo ese endoso y existe un 16.5% de votos y de esperanzas que tienen puestas en un proyecto que Fernando lo lideró. En esas circunstancias, pues necesariamente pues tengo que estar en la toma de decisiones que sean importantes y al más alto nivel. Yo no le voy a negar. ¿Te ibas pronto? Pero estoy caminando aquí, Carlos. Hasta hace una semana tenía pensado en irme y ahora estoy hablando ya de pues cómo vamos a enfrentar los problemas que tiene que tener este país. Entonces, mira, estoy caminando. ¿Vas a seguir corriendo el riesgo aquí? Cuando telemáticamente o desde afuera puedes hacer eso y tener la tranquilidad de por lo menos durante un rato tener a tu familia más lejos del peligro, nunca a salvo. Pero si es que me pongo a pensar en eso, no tengo que tomar las decisiones que debo, Carlos. O sea, si es que eso hubiese pensado cuando escribimos El Gran Hermano, cuando hicimos Arroz Verde, no lo hubiésemos hecho, ¿ya? Entonces, es un camino que en estas circunstancias, por la responsabilidad que significa tener un 16.5%, es inexorable. ¿Cuántos hijos tienes? Allí. Hay 2. ¿Cuántos matrimonios? Espero que venga uno más. Qué bueno, qué bueno. No pregunto más porque hay ropa tendida aquí. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. El desafío de Cristian Zurita no pasa por inmolarse también para honrar el legado de Fernando Villavicencio, sino por mostrar el camino que deberán andar sus partidarios. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%, porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Tengo varias llamadas y sugerencias de que extendamos media hora el programa. Esta noche no me imaginé que se nos quedaría tanto tema pendiente. Queda planteado, se lo digo ahorita públicamente a Cristian, para su siguiente comparecencia.
Espero que hayamos abordado lo principal sin haber agotado todo, desde luego. Cuando hicimos ese programa con Fernando Villavicencio de 1:30 fue un domingo, que es edición especial, y en mi caso el problema es que tengo que notificar a los demás medios. ¿Ya? Yo podría seguir por redes sociales, pero la difusión mayor de este programa está en cableras. Cerca de 45,000 hogares están conectados en este rato en el país. Expreso de Primera Plana dice: mañana Quito pelea contra los incendios, el CPCCS es invitado a meter su cuchara en la crisis judicial, el CNE es el culpable de que Lazo sume días, millonaria licitación en un vaivén de fallos, se refiere a los contratos de seguros de Petroecuador, y la TRI espera los goles de Ener. El Universo, Primera Plana de mañana: Fiscalía advierte posible obstrucción de la justicia, CNE pidió a Contraloría un examen por el voto telemático, pendiente acuerdo con Corea del Sur, 16.289 casos de dengue en el país, en 11 planteles de Yaguachi se piden clases virtuales por inseguridad. El diario de mi tierra, Manabí: niño muere con dengue. Kevin Rodríguez, un nuevo jugador de Independiente del Valle, se va a Europa, y hoy vence plazos, se refiere a mañana jueves, que dio el alcalde de Portoviejo para que comerciantes dejen Alajuela y se pasen al CCI. Germán Rodas, buenas noches, bienvenido. Usted ha tomado el relevo de la causa de lucha contra la corrupción en esa comisión tan célebre que dignificaron, entre otros, Jorge Rodríguez Torres. Siendo esa también la causa principal de Fernando Villavicencio, ¿cómo cree que la debe tomar y enrumbar Cristian Zurita y la fuerza que políticamente Fernando Villavicencio construyó más con su muerte que con su vida? ¿Quién creyera? Buenas noches, doctor. Carlos, buenas noches a usted, a Cristian un saludo muy especial, a quienes nos escuchan y nos ven lo propio. Yo quisiera decir primero lo siguiente: le he escuchado a Juan Carlos Calderón, a Cristian y a usted, y estoy pensando la importancia que tiene el periodismo de investigación en la tarea de la lucha contra la corrupción. Personas como las que acabo de nombrar, agregando a nombres como Marta Roldós, han sido puntales fundamentales en esta tarea que es un compromiso de vida. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción, un abrazo muy particular a Cristian por los momentos trágicos y difíciles, y creo que no basta decirle solamente que le acompañamos en esta tarea porque estamos desde hace muchísimos años en la misma, sino que hay que crear los puentes indispensables para hacer de esta acción, de este proceso anticorruptela, un mensaje permanente entre todos aquellos que hemos asumido un compromiso de vida. Creo que eso es lo fundamental para rescatar el legado de este gran ecuatoriano que fue Fernando Villavicencio. Muchas gracias, doctor Germán Rodas. Ahí tiene otra luz y otro camino. ¿Cómo crear los puentes que sugiere él? Bueno, el hueco que deja Fernando es que todo aquello que podía conocerse, va a dejar una orfandad. Y esta orfandad no hay en sí quien lo llene de la forma e inmediatez que lo hacía. Fernando tenía un temor muy grande, y era que de la información que tenía, quedarse mucho tiempo porque temía que lo acusen de que está jugando con ella. Entonces, su método siempre fue tener la información y hacerla pública, y por eso es que siempre estaba era titulares todos los días con Fernando Villavicencio, y era justamente por el temor de que se diga de que cualquier información él se la guardaba. Él no se guardó nada. Lo que pudo haber quedado está allí como información pública en la Comisión de Fiscalización, que alguien tiene que trabajarlo. El gran hueco que nos deja es esta condición de que alguien trabaje, lo analice y lo presente públicamente, porque ¿de qué nos sirve la información que puede ser sensible y estratégica si está guardada en cajones? De nada. Y el gran hueco y lo que puede verse, si es que efectivamente nadie toma esa rienda, es esta orfandad en lo que significa el entendimiento de los hechos y los irregulares que existen en el país. Ahora se lo entiende y se lo valora mejor que antes. Por eso decía, es increíble cómo una muerte puede generar tanta vida. María Clara. Escuchemos ahora a nuestro invitado central, el propio Cristian Zurita, en el siguiente video.
que habla sobre una denuncia precisamente por Fernando Villavicencio sobre un posible ataque contra su vida. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaban. Algunos de ellos buscan la reelección y la gran pregunta es, ¿qué hacían estos 5 asambleístas hablando de sicariato? ¿Y qué respuesta le deben dar al país luego del crimen brutal de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto? Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando. Cristian, 2 cosas allí. Una, el único que fue a declarar de ese grupo es Pablo Muentes a la Fiscalía. Él hoy sacó un tuit diciendo en un comunicado del pasado 15 de agosto, dije que tomaría acciones legales contra Cristian Zurita, hoy lo he demandado, los ecuatorianos estamos muy expuestos al odio y la violencia, como para que se incite a más de esto, dañando la honra y la reputación de una persona honesta a lo largo de toda su vida. Todo por comentarios maliciosos, tergiversados y sin sustento alguno. ¿Tiene usted los sustentos para esa revelación que hizo? Bueno, están en la Fiscalía General del Estado. Fernando hizo 2 cosas. Presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado y he sido citado para este 31 de agosto para presentar una declaración con respecto a la denuncia que Fernando Villavicencio presentó el 23 de abril. Hace 4 meses. ¿Qué es lo que le habían referido que conversaban esos asambleístas? Justamente lo que se señala en el video, que 2 asambleístas mujeres que prefirieron guardar el anonimato escucharon una conversación de ellos 5 en lo que planificaban pues quebrar a Villavicencio. ¿Quebrar era la palabra? Quebrar ya. A Villavicencio, y que se planificaba un ataque bajo la modalidad de sicariato. Está presentado en las redes sociales de Fernando, está presentado un boletín de prensa y está en la Fiscalía General del Estado. Pero yo entiendo que lo haya denunciado, pero no que usted lo haya repetido sin ninguna prueba. ¿No era demasiada ligereza eso? ¿Y por qué interpretar necesariamente quebrar con asesinar, eliminar, victimar? Es el presente inmediato. Eso pasó en 23 de abril, hace apenas 4 meses, Carlos. Y si existe una denuncia de estas características en las que Fernando dijo que podía ser efectivamente atacado, y es asesinado brutalmente. No atacado, el 9 de quebrado agosto. Fue el quebrado, okay. Sí, quebrado. Y es asesinado el 9 de agosto, pues es necesario establecer una relación, no es cualquier cosa. O sea, han matado a Fernando, y si de por medio había los nombres de todas estas personas con las cuales pues todos identificamos las enormes diferencias que mantenía, no solo eran diferencias, o sea, era mucho más. Aliaga, ¿sí? Ronnie Aliaga enjuició a Fernando Villavicencio, me enjuició a mí. Sí. Ahora el señor Muentes, sí, denunciado por Fernando Villavicencio, me quiere enjuiciar a mí. Yo le digo al señor, vea, hay que ponerle cadena al señor Muentes, una cadena, que se tranquilice y que mejor vaya a responder de las supuestas amenazas que hizo a Fernando Villavicencio el pasado mes de abril con respecto a ese tema, porque él es el que está muerto, ¿sí? Él es el que está efectivamente... Ha sido el único que respondió a la Fiscalía, Pablo Muentes. Y responde con una demanda contra mí, por haberle recordado que la demanda pues fue puesta por Fernando Villavicencio. ¿En qué país estamos pues entonces? Entonces yo también puedo hacer lo mismo con respecto a él. Por eso le digo, es mejor que hay que poner una cadena al señor y que se tranquilice. Concluimos con el rito final que nuestras co-conductoras o presentadoras han instaurado aquí. Cristian está al tanto del mecanismo, se lo explicamos antes. María Clara.
Gracias, Carlos. Las preguntas ahora para nuestro invitado central, recordándole que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. La primera, para el señor Zurita. Desde fuera del país, como usted planea para mantener su integridad y la de su familia, ¿seguirá orientando a sus seguidores y a los de Fernando Villavicencio, sí o no? Sí. La segunda, ¿el camino a la política es en verdad sin regreso al periodismo investigativo como usted lo definió, sí o no? No. La tercera, ¿cree que el descuido del Estado y la Policía Nacional fue deliberado con respecto al crimen de Fernando Villavicencio, sí o no? Sí. La cuarta, ¿la presencia del FBI da alguna garantía e independencia a la investigación del crimen de Fernando Villavicencio, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿le tranquiliza que el candidato Noboa haya aceptado iniciar una comisión de colaboración internacional para la investigación del crimen de Fernando Villavicencio, sí o no? Muchas gracias, Carlos. Cristian, gracias por comparecer en medio de un trance tan complicado que, como tú dijiste, todavía estás procesando y digiriendo. No tiene ni 3 semanas, ya tiene, de asesinado a Fernando Villavicencio. Y a ustedes que creyeron en Fernando Villavicencio, que lo admiraron antes y ahora más, que tanto se adhirieron a su fuerza legislativa más que a su candidatura presidencial, y lo puedo entender, porque el propio Cristian Zurita ha reconocido que nadie más es capaz de hacer lo que Fernando Villavicencio hizo, salvo Fernando Villavicencio. Entonces mucha gente que estaba dispuesta a votar por él o alguna desertó, y sin embargo 16.5 se mantuvieron. Y Cristian Zurita está claro en que básicamente es por él antes que por su relevo. No así en la legislatura, en donde el voto pasó del 20%. Y no así en las expresiones públicas ahora, de adhesión, de arrepentimiento, algunos casos de reconocimiento, de nostalgia, de extrañamiento. Bueno, pues conviértanla en acciones. La primera debería ser apoyar masivamente el reclamo que hace Construye para que no le birlen 3 asambleístas, llevando otra vez el sistema al que antes capitaló siempre los congresistas de voto en el extranjero mediante papeletas. ¿Quieren hacer algo por él? Dejen de chatear, empiecen a actuar. Juéguensela también cada cual a su medida, en su proporción, en su ámbito, pero actúen, militen, movilícense. Este país puede ser rescatado todavía. Y para eso, el más grande aporte lo hizo el hombre que no está y se inmoló por esa causa. Si no moría, no había hecho tanto por nosotros que sí vivía. Tenemos una gran deuda que pagar ahí. Comencemos. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estará con nosotros aquí en nuestro estudio el motivador Ismael Cala. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Los esperamos. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de